Buenos días, chicos y chicas, nuevamente aquí con el área de lenguaje. Vamos a ir trabajando un nuevo tema que es la fábula. Y luego vamos a diferenciar el cuento de la fábula. ¿Ya? En su mayoría usamos nosotros la fábula de Esopo. Para eso necesitamos saber primeramente qué es la fábula. La fábula, chicos, es una breve o es una corta narración, ¿ya? Como ustedes ven en estos dibujos, la fábula casi ocupa la mitad de una plana, ¿no? En su mayoría tiene bastantes dibujos. Y lo que nosotros podemos conseguir o las fábulas más conocidas son las fábulas de Esopo, ¿ya? Tienen casi 92 fábulas. Estas fábulas también pueden ser inventadas por nosotros mismos, pero vamos a ir diferenciando lo que son sus partes. Ahora vamos a hablar sobre los personajes. Al igual que el cuento, ¿no? En la fábula, los personajes casi siempre son animales, ¿no? En algunas son vegetales como como el árbol, ¿no? Le hacen hablar al árbol. O también a las cosas, ¿no? Por ejemplo, hacen hablar al hacha, ¿no? Hacen hablar al jarrón, ¿no? Y estos personajes van adquiriendo características humanas. ¿Qué quiere decir? Que pueden dialogar, ¿no? Entre ellos pueden hablar y en algunas incluso hasta les van vistiendo, les van poniendo una ropita, ¿ya? Luego también en los personajes se van caracterizando por su conducta, por sus valores, ¿no? Y también tenemos lo que son las partes de una fábula. En las partes de la fábula tenemos el inicio. En este caso vamos a ir trabajando con la fábula de la liebre y la tortuga. En el inicio, lo que se realiza es describir a los personajes y ver un poquito del problema que está pasando. En este caso, la liebre le va desafiando a la tortuga a una carrera, ¿no? A ver quién es más veloz, ¿no? Viendo que la liebre es más rápida, ¿no? Y sabe y está consciente que la tortuga es lenta y está totalmente preparado o está mentalmente preparado que él va a ganar por la velocidad que tiene. Ese es el inicio, ¿no? Y luego tenemos el, el nudo, ¿no? O el desarrollo. En esta parte se realiza un conflicto, un problema, ¿no? Por ejemplo, en la liebre y la tortuga, el problema es que la tortuguita andaba muy lento y se confió la liebre de eso y se puso a dormir, pero se durmió tanto que la tortuguita le llegó a alcanzar, incluso le llegó a pasar poco a poquito, ¿no? Y cuando se despertó muy confundido, dice, ¿no? Pero el final de la fábula o el desenlace es cuando la tortuguita llega antes que la liebre, ¿no? Ahí se da la solución del conflicto o del problema. Pero también al final este cuento o esta fábula tiene que tener una moraleja.
La moraleja, ¿qué es? La moraleja nos entrega una enseñanza, una lección de vida, ¿no? Por ejemplo, en la fábula de la liebre y la tortuga, su moraleja es que poco a poco se anda lejos. Y vamos a ir viendo diferentes moralejas en cada fábula que encontremos. Esa es la diferencia del cuento y la fábula, que la fábula tiene al final una moraleja escrita y en su mayoría las moralejas son divididas en dos partes, ¿no? Ahora, estas partes no debemos olvidarnos, ¿no? De la fábula, que son 4. En el cuento solamente llevan 3, el inicio, nudo y desenlace. Ahí se queda en el cuento, pero en la fábula tenemos 4 y va aumentando lo que es la moraleja. También podemos explicarles aquí que podemos empezar con estas frases cualquiera de las fábulas o del cuento. Y cuando llegamos al nudo, usamos o al inicio o empezamos el escrito con estas frases. Y para terminar el desenlace, escribimos o empezamos el escrito con estas frases que tenemos aquí. Y no nos olvidamos que debemos poner una moraleja. Una moraleja es una lección que nos da, ¿no? Una lección de vida. Ahora vamos a diferenciar aquí lo que es un cuento y lo que es una fábula. Tenemos aquí la fábula y el cuento. Mediante este gráfico vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, la fábula tiene un inicio, el cuento también tiene un inicio. La fábula tiene un desenlace y el cuento también tiene un desenlace. La fábula tiene un final y el cuento también tiene un final. La fábula tiene una moraleja y el cuento no tiene moraleja, no tiene esa última parte. Ahora tenemos aquí una fábula y vamos a ir explicando sus partes. Como toda producción de texto tiene siempre un título. En este caso son las gallinas gordas y las flacas. El inicio debe ser breve, ¿no? Y ahí está marcado en un recuadro de color amarillo, donde dice: vivían en cierto corral varias gallinas, unas gordas y bien cebadas, y otras, por lo contrario, flacas y desmedradas. El nudo tiene que ser un poquito más amplio, ¿no? Y está aquí remarcado con un cuadro de color rojo, donde dice: las gallinas gordas, orgullosas de su buena facha, se burlaban de las flacas, llamándolas esqueletos vivientes, muertas de hambre, etc. Mas he aquí que el cocinero, debiendo preparar algunos platos para el banquete de Año Nuevo, bajó al gallinero y eligió las mejores que allí había. Todo eso se ha presentado un problema, ¿no? Y en el desenlace se tiene que dar el final, la solución del problema. Y está remarcado con color verde. Y dice: la lección, lector, no fue difícil. Las gallinas gordas, viendo su fatal destino, envidiaron entonces la mejor suerte de sus compañeras flacas y esqueléticas.
Y como les expliqué, tiene al final una moraleja que dice, la suerte de la fea, la bonita la desea. ¿No? Ahí hemos identificado las partes de la fábula. Ahora vamos a conocer la silueta del cuento y también la silueta de la fábula para ver la diferencia que hay un texto del otro. En este caso, la silueta del cuento tiene un título, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Pero la silueta de la fábula tiene un título, un inicio, un nudo, un desenlace, pero aumentamos la moraleja. Si se dan cuenta, hay diferencia y también hay algunas similitudes. ¿Ya? Ahora en el cuaderno lo que vamos a trabajar es poner al inicio la fecha en la que hoy estamos trabajando. Y luego ponemos la siguiente consigna donde dice realiza la copia de una fábula. Cada parte de la fábula con distinto color, ¿no? Primeramente vamos a hacer la copia para ver cuáles son las partes y vamos a identificar cada parte con distinto color. Algunos de sus compañeros no deben tener fábulas, entonces yo puse aquí una de las fábulas que dice las gallinas gordas y las flacas. Entonces esa es la que deben copiar, pero aquellos que tienen fábula en su casa pueden copiar la fábula que más les agrade. Luego tenemos para poder realizar el dibujo de la fábula que copiaste. Debes aquí realizar un dibujo. Puede ser el mismo dibujo que tiene la fábula o puedes tú ver una de las escenas que tú puedes realizar tu propia creación. Luego vamos a responder a estas preguntas. ¿Cuál es el título de la fábula que escogiste? ¿Quiénes son los personajes de la fábula que escribiste? ¿Cuál es la moraleja de la fábula que escribiste? ¿Y qué te enseñó la fábula que escribiste? Tiene que haber una enseñanza, una lección de vida que nos enseña. Bueno, chicos, con eso terminaría el tema de la fábula. ¿Ya? Y no se olviden que deben trabajar en su cuadernito y presentar la siguiente clase. Chao, chao. Nos vemos la próxima.